comentarles que vamos a hacer un conversatorio de ausentismo que va a estar eh, trabajado con nuestro asesor legal, el señor Felipe Larena Burgos, que es lo que veo ahí en pantalla. Buenos días, Felipe. Gusto en saludarte y agradecerte que nos acompañes nuevamente. Y además va a estar nuestra vicepresidenta Sandra Olivares Camus, que va a, y junto con Moisés Sagredo, nuestro secretario, va a dar también un poco de la información en la cual hemos estado trabajando como organización dentro de esta materia. Eh, y la importancia que le hemos dado nosotros a esta materia es porque en las visitas que hemos hecho como organización a los diferentes territorios, que es una de las buenas prácticas que tiene nuestra confederación, hemos establecido que el ausentismo, ¿cierto? Y la aplicación del 151 y otros temas relacionados tienen mucha importancia y hemos tomado la decisión, por ende, de poder avanzar en este tema. Darle la bienvenida, Presidenta. Establecer que nuestra Presidenta Camila está con licencia, así que nuestra compañera Sandra va a presidir este conversatorio. Buenos días, Presidenta. Gusto en saludarla. Se le saluda. Buen día, compañeros, compañeras, a todas y todos. El conductor lleva la palabra. Bueno, sin más preámbulos, eh, don Felipe, las 2 horas de este conversatorio son suyas. No, ya, Felipe, por favor, adelante. Y Vamos. estamos atentos a lo que tú puedas. Solo para el tema de logística, yo les quiero solicitar que las preguntas, perdona Felipe, que las preguntas puedan ser realizadas al final de este conversatorio, ¿ya? Para que tengamos un orden y, y así queden las reglas establecidas desde el comienzo. Felipe, ahora sí. Perfecto. Bueno, saludarles a todas, a todos. Siempre un gusto estar acá en estas charlas, conversatorios o capacitaciones que se puedan hacer para mejorar la información, sobre todo en su rol de dirigentes y dirigentes. Esta en particular es ha sido bien solicitada. Es un tema lleno de recovecos, lleno de reglas jurisprudenciales que van cambiando con los años. No es la excepción este último año. Ahí vamos a ir viendo cómo la Corte Suprema ha endurecido su postura en general con los funcionarios y también en este tema del ausentismo y la declaración de salud incompatible sobre todo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Eh, la presentación de hoy consta de 7 partes. Por supuesto, este es un tema tan grande y tan complejo que no da el tiempo para hacer la profundidad que amerita, pero sí vamos a hacer un panorama general de lo que hemos visto con la Dirección Nacional de la Confedebrus, en particular sobre los efectos de las licencias rechazadas, que es un tema que ha sido relevado como muy importante por la organización. ¿Bien? Primero el escenario, como el contexto del escenario. Acá yo tengo una tesis que es personal, en base a lo que he ido observando en los últimos 10 o 5 años de cómo el Estado de Chile ha estado abordando sus distintas instituciones, Contraloría, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ha estado abordando la relación con los funcionarios públicos y con los dirigentes del sector público. Hola, buen Eh, día. Buen día, soy de la idea Buenos que, días. Hola, Adela. Eh, Felipe. ya. Eh, hay mucha regulación eh, que en el sector público pasa por, o pasaba más bien, por negociaciones entre los dirigentes y los jefes de servicio. ¿Ya? Había regulación legal, pero dejaba muchos espacios grises que permitían que en una relación de fuerza y respeto también de parte de las autoridades respecto de los dirigentes, eso se regulara a través de la conversación, de la negociación, y en general hay muchas prácticas que se imponían de esa manera. Eso ha cambiado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años los jefes de servicio, el Estado, ha empezado a atreverse a pasar esos cercos, eh,
desde empezar a cobrar horas gremiales que antes no se necesitaba acreditar, por ejemplo, de forma estandarizadas o racionales. Se han atrevido a empezar a cobrar los paros, se han empezado a atrever a prohibir, por ejemplo, horas de asamblea en espacios de trabajo, y así una serie de cosas que antes se permitían y ahora no. Y eso también pasa con las licencias médicas, ¿ya? El 2024 Hacienda hizo un informe muy conocido por todos, en que empezó a analizar lo que llamaron el ausentismo en la administración, que era básicamente cuántas licencias se tomaban los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Y eso se tradujo después en que Contraloría sacó el famoso SIC número 9 del 2025, en donde hizo un cruce entre licencias médicas y funcionarios que habían salido del país haciendo uso de licencia. Eh, Es importante ahí de que, bueno, sin aviso previo y sin ninguna prevención tampoco se hizo este informe, asumiendo que los funcionarios sabían que no se podía salir del país con licencia, ya siendo que en general los psiquiatras lo recomendaban, por ejemplo, para mejorar los procesos de salud mental en los que estaban metidos. Pero bueno, se hizo eso, es públicamente conocido el hecho y lo que produjo el hecho. Ya ha habido una suerte de persecución pública hacia los funcionarios con licencia al respecto, se han abierto sumarios en todo el país. Buena parte de ellos, o varios, han salido con destitución. Ha sido difícil sacarse esa sanción de encima, salvo casos específicos. Bueno, siempre es caso a caso, pero ha sido bien complejo el asunto. Eh, y además, esto ha traído consecuencias, el tema de las licencias médicas y sobre todo su rechazo, ha traído consecuencias en materias de bonos, en materias de calificaciones y en materias, bueno, de descuentos, de remuneraciones, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Eh, Acá les puse algunas reglas de la suceso, de la Superintendencia de Seguridad Social, que también producto de este contexto endureció algunas reglas, ¿ya? O las aclaró desde su punto de vista. El viaje al extranjero que no obedezca a la necesidad de un procedimiento médico constituye causal de rechazo de licencia, por ejemplo. ¿Ya? Lo que antes estaba como en la nebulosa, lo aclaró el 2025, recién en septiembre, la suceso. Eh, y cierto control de quien emite las licencias. También ha pasado el fenómeno, según me han comentado los especialistas en la materia, los que le andan haciendo un seguimiento de esto, que ha disminuido harto el otorgamiento de licencias también por miedo de los profesionales de la salud de dar licencias médicas y que se le abran sumario, que crean que son fraudulentas o cosas de ese tipo. ¿Ya? Eh, Eso. Luego está el instructivo del MinSal, sobre licencias médicas y descuentos. ¿Ya? Sobre este instructivo en general se hace esta presentación, además de mucha jurisprudencia que hay de Contraloría y tribunales, particularmente de la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Entonces vamos a ir viendo punto por punto cuáles son las distintas dimensiones del instructivo, no específicamente el instructivo del MinSal, pero lo que toca el instructivo en relación a la normativa vigente de los descuentos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos revisando con la Directiva Nacional de la Confedeprus, eh, que me encargaron especialmente revisarlo. Porque efectivamente hay una suerte de quíntuple castigo al funcionario por efectos de el rechazo de una licencia médica, ¿ya? En algunos casos está normativa y jurisprudencialmente justificado ese golpe o castigo, entre comillas, pero en otros casos no está tan claro, o hay dudas, y en algunos casos derechamente, desde mi punto de vista, no corresponde. ¿Ya? Digo desde mi punto de vista porque acá también estamos en cierto espacio gris, en donde hay algunos lugares en que se considera de cierta forma, otros en otros, pero ahí los vamos a ir viendo. Eh, el descuento de remuneración, que es
podríamos decir el primero, le puse golpe como para graficarlo, eh, está legalmente, es correcto, ¿ya? O sea, vamos a verlo a continuación, pero la licencia médica está legalmente tasado que cuando uno se le rechaza una licencia médica, debe reintegrar el monto una vez que se pronuncia la COMPIN o la apelación, la reposición que uno hace ante la COMPIN. Eso está bien. Luego está la pérdida de la cuota completa del bono trimestral en algunas asignaciones que les corresponden a ustedes en salud. Eh, ahí también corresponde en buena parte de los casos, pero eso depende de una interpretación que ha hecho Contraloría que es bastante polémica y que la vamos a ver a continuación porque creo que es el corazón del problema que hay en este aspecto, que tiene que ver con la interpretación de cuándo se entiende que una licencia ha sido válidamente otorgada. Luego está el tercer golpe, que es la precalificación y la calificación, que tiene relación también con el cuarto golpe, con los bonos del año siguiente relacionados a las evaluaciones, que guarda relación con el problema de eh, si uno puede imputar el rechazo de la licencia médica a una mala evaluación en el subfactor de asistencia o interés por el trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Sobre eso igual hay jurisprudencia de Contraloría no muy clara, pero uno puede interpretar que acá en particular en las calificaciones no debería haber un castigo, un golpe producto de una licencia médica rechazada. Y finalmente, el quinto aspecto serían los riesgos de vacancia para la aplicación del literal A del 151, que es la declaración de salud incompatible. ¿Ya? Eh, hay un dictamen que ya todos deben conocer, el D320 de 2026, salió hace muy poquito, en donde la Contralora Dorothy Pérez establece una nueva interpretación en que ahora, de ahora en adelante, las licencias rechazadas sí contarían para el cómputo de la declaración de salud incompatible del artículo 151. ¿Ya? Ahí vamos a entrar en detalle con esto. Vamos ahora a tratar cada uno de estos 5 puntos a lo largo de la presentación. Eh, si voy muy rápido o hay alguna duda específica, me dicen nomás, ¿ya? Porque es mucha información, entonces estoy tratando de abarcarlo todo para que después podamos conversar. Ya, primero, la licencia médica es un derecho, no un favor. Esto ha costado instalarlo públicamente desde este informe, famoso informe de Hacienda del 2024 en adelante, que el concepto de ausentismo se instaló, ¿ya? Y siempre desde una perspectiva negativa, como hay mucha licencia médica en el sector público, eso es ausentismo laboral, como si la gente se tomara licencia porque quiere o para irse de vacaciones. No digo que no hayan casos de ese tipo en que hayan licencias fraudulentas, pero sin duda son las menos. ¿Ya? En su inmensa mayoría es un derecho que está establecido en el artículo 111 del Estatuto Administrativo y que es una causal de justificación legítima para faltar al trabajo. La prescribe un profesional, la autoriza un tercero con PIN, con PIN si eres FONASA y SAPRE si corresponde, eh, y si es que se rechaza, el rechazo llega después. Y ese es el tema. Ahí donde hay interpretaciones de Contraloría que son las que juegan en contra de bonos o la calificación en ciertos aspectos. La interpretación que hizo Dorothy Pérez respecto de el dictamen de Contraloría reciente, el D320, juega con ese factor, con el de cuando se entiende válidamente emitida la licencia aprobada o rechazada. Ahí lo vamos a ver. ¿Quién revisa la licencia y en qué plazos? Esto está en el Decreto Supremo número 3 del MinSal. Les dejo la regulación acá para que puedan tener la presentación. Ya esta parte no creo que sea tan importante, pero son 3 días de la entrega de licencia del trabajador. Eh, hay una regla específica en el decreto que si por causa fortuita o fuerza mayor el trabajador no pudo entregar la licencia, de todas formas uno puede fundamentarlo y se puede dejar pasar eso. ¿Ya? Es la única regla textual que aplica en el decreto Supremo 3, la causa fortuita o fuerza mayor para efectos de justificar el retraso en esta norma. Igual es un dato importante. Luego el empleador la tramita ante la Compino ISAPRE entre 3 días hábiles desde la recepción.
Compin resuelve en 7 días, prorrogable por otros 7, esto es máximo de 60. Y la ISAPRE resuelve en 3 días hábiles desde la recepción. Si la Compin o la ISAPRE no se pronuncia dentro del plazo, la licencia se entiende autorizada. Eso es regla expresa del artículo 25 del Decreto Supremo número 3. ¿Ya? Un dato no menor, por si a alguien le ha pasado o le va a pasar, si es que se pasan de esos plazos legales, se entiende autorizada la licencia. ¿Por qué se rechaza una licencia? Eso está en los artículos 54 y 55 del Decreto Supremo número 3. Por presentación fuera de plazo. Esto es lo que yo les decía de que hay una norma expresa de excusa por caso fortuito o fuerza mayor, que si les llega a pasar algún día sería bueno utilizarla si es que, no sé, se enfermó, o sea, estaba muy mal de salud, por ejemplo, y no podían hacerlo, se podría justificar el retraso en la entrega al empleador con informes médicos, ¿ya? Por poner un ejemplo. Otra de las causales por qué se rechaza una licencia es por incumplimiento del reposo. Esa es la que ha estado más en boga hoy en día, producto de la licencia médica y viaje al extranjero. ¿Ya? Es la causal que se ha utilizado para efectos de abrir sumario y sancionar a la gente, no estar en el lugar de reposo indicado. Trabajar durante el reposo, falsificar o adulterar la licencia misma, entregar antecedentes falsos o viajar al extranjero ya como una causal específica según la Rex de la Suceso del año 2025. Y acá, en el nuevo dictamen de Contraloría, el que salió hace poco, el D320, Contraloría igual hace una interpretación bien dura en contra de los funcionarios. Ya plantea que casi todas las causales suponen una conducta reprochable del trabajador. Eh, presume, presume culpa en el fondo del trabajador en cualquiera de las causales y por eso plantea en definitiva que no puede el rechazo no considerarse dentro de una ausencia injustificada para efectos del cómputo de la salud incompatible. ¿Ya? Principalmente porque hace una interpretación jurídica como moral de culpa en el dictamen que, bueno, es bien interesante igual analizar ese dictamen y la interpretación que hace, pero es como el fundamento, el espíritu de ese dictamen, ¿ya? La culpa del trabajador respecto de el rechazo de su licencia. Ya. Esto es bien relevante, porque esto lo vamos a ver también para los efectos que trae en los otros golpes, respecto de los bonos y respecto sobre todo de las calificaciones. En el nuevo dictamen de Contraloría, el que salió hace poquito, Contraloría ratifica algo que puede sonar, o sea, suena contradictorio porque creo que lo es, pero sigue vigente. ¿Ya? Es una norma que sigue vigente y sigue, yo creo, dejando un espacio gris bastante importante en toda esta regulación de las licencias médicas rechazadas. En el fondo dice, para el bolsillo, la inasistencia cubierta por una licencia rechazada se considera injustificada para efectos remuneratorios. Procede el descuento reintegro. Entonces, si usted le rechazan una licencia y se acredita el rechazo por parte de la Compin, usted tiene que devolver el monto de la licencia, ¿cierto? Se le cobra. Pero para efectos disciplinarios, la licencia, aunque sea rechazada, sigue siendo prueba cierta de la enfermedad del funcionario y un principio de justificación de las ausencias. Y esto se ratifica en el dictamen reciente de Contraloría. Entonces, si usted estuvo con licencia 2 meses completos, por ejemplo, 60 días, tiene que devolver los 60 días si se rechazó la licencia, pero no le pueden abrir un sumario, o no necesariamente le van a abrir un sumario, a efectos de acreditar si es que la licencia estuvo bien o mal rechazada, ¿ya? O sea, todos sabemos acá que si uno falta al trabajo cierta cantidad de días consecutivos, según el estatuto administrativo, eso es causal de destitución. Pero Contraloría ha dicho que para efectos de la licencia rechazada,
eso no constituye la licencia rechazada, el mero otorgamiento de la licencia constituye prueba cierta de la enfermedad del funcionario. Entonces, acá es extraño y es contradictorio, creo yo, porque para efectos disciplinarios del reproche, es el que puede llegar a la sanción de destitución, el sumario es el que debe acreditar si es que hubo fraude o no, por ejemplo, en una licencia. Para esos efectos, el mero otorgamiento de la licencia es prueba cierta de la enfermedad del funcionario, ¿ya? Pero para efectos de reintegro de platas remuneratorios, se olvidan de esta regla, de que el otorgamiento de la licencia es prueba cierta de la enfermedad, y presumen, en base a lo que dice la COMPIN, que la enfermedad en el fondo o es falsa o no es suficientemente acreditada con los exámenes médicos, y se pide al funcionario devolver la plata. ¿Ya? Si nosotros aplicáramos la interpretación que hay respecto del reproche disciplinario en las licencias médicas rechazadas a todo el resto de los temas, a los bonos, a las calificaciones y al reintegro, en el fondo el mero otorgamiento de la licencia debería ser prueba cierta para no reintegrar, para que te paguen el bono y para que no consideren la licencia rechazada en el mundo de las calificaciones. Pero Contraloría mantiene esta dualidad de interpretación que es difícil de justificar o entender, la verdad, desde mi punto de vista, pero la mantiene y está muy clara, ¿ya? El último dictamen, el D320 del 2026, la vuelve a ratificar. Eh, bueno, sí, acá una de las consecuencias de el ámbito disciplinario, un dictamen del año 94 que, bueno, es la misma regla que existe al día de hoy. Contraloría devolvió la destitución de una funcionaria de un servicio de salud fundada en inasistencias cubiertas por licencias rechazadas por causas formales. ¿Ya? En el fondo, para sancionar se exige sumario. No te pueden a ti, por haber faltado por una licencia rechazada, llegar y destituir, sino que tiene que haber un sumario para determinar que fue fraude o hubo algún grado de dolo en eso. Ya. ¿Qué pasa si te cobran el reintegro de remuneraciones? Ya, primero, el reclamo si está en FONASA ante la COMPIN en 5 días. Si está en ISAPRE, apelación ante la COMPIN en 15 días hábiles. ¿Ya? Hay que reclamar dentro de plazo, entregar el comprobante del reclamo a gestión de personas, así lo exige el instructivo y frena la resolución de descuento, y se deben acompañar los antecedentes clínicos. Ya es importante el tema de los antecedentes clínicos. Recuerden que tanto el COMPIN como FONASA son médicos los que revisan esto, principalmente no son abogados. Entonces, los informes médicos en estas apelaciones son la pieza clave de la defensa. ¿Ya? Eh, eso. Luego, esto es bien importante porque es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Qué es lo que suspende el cobro del reintegro? Lo que suspende el cobro de reintegro son dos cosas. Primero es la interposición del reclamo ante la COMPIN o el recurso de reposición que se hace frente al rechazo de la COMPIN, pero hasta ahí llega. Y luego hay que apelar a la suceso. Uno puede hacerlo, pero apelar a la suceso no suspende el descuento. ¿Ya? Eso es bien importante. En paralelo a la apelación de la suceso, si te cobran el reintegro, hay que solicitar, si queremos suspender el descuento, hay que solicitar la condonación o pago en cuotas del reintegro a Contraloría. Y eso también suspende el reintegro. ¿Ya? Solamente entonces la COMPIN y Contraloría, las acciones ante esas entidades son las que suspenden el reintegro. Si es que luego de hartos meses la suceso resuelve, ya te cobraron, por ejemplo, te cobraron 1.000.000 de pesos, y 5 meses después la suceso autoriza y te concede la apelación, la institución va a tener que reintegrarte el monto que te cobró. ¿Ya? Así funciona el mecanismo de este sistema. Es un poquito enredado, pero recuerden que primero viene la COMPIN. Si te rechaza la COMPIN, el servicio te va a mandar la carta certificada de cobro,
Tú en paralelo apelas a la suceso y en paralelo puedes ir a Contraloría a pedir la condonación o pago en cuotas. ¿Ya? Eh, Haciendo esta presentación, bueno, les puse harta jurisprudencia, como le había comentado, administrativa y también de cortes, ¿ya? Eh, la Corte Suprema tiene de repente reglas que son distintas a Contraloría en esta materia. Y acá les puse un dictamen que me parecía bien importante el año 2022. No volví a encontrar un símil, ahora reciente, en que considera que la apelación ante el suceso también es un acto pendiente que prohíbe el cobro, ¿ya? Distinto a la regla que yo le acabo de decir, que es la COMPIN la que suspende el cobro y no la suceso. Es una sentencia bien aislada, no he encontrado otra similar, pero se puede utilizar de repente si uno quiere reclamar si le están cobrando mucha plata en el intertanto. ¿Ya? Acá ya con la Corte de Apelación y la Corte Suprema, hoy en día la verdad es que está dependiendo mucho el cómo nos vaya de la composición de la sala y de los nuevos criterios que está sacando la Corte Suprema en los últimos 3 meses. Luego, la condonación ante Contraloría. Eh, lo que yo les decía, el servicio notifica la deuda, se presenta la solicitud a Contraloría. Es importante que esta solicitud venga con los informes médicos y con un contexto bien importante de eh, por qué te otorgaron la licencia, por qué tú consideras que la licencia está bien otorgada, que no deberían rechazarla. Y acá sí hacer un análisis un poquito más jurídico de por qué consideramos que es infundado el rechazo de la COMPIN. ¿Ya? Eh, y esto sí suspende el cobro que el servicio hace del reintegro. Son 30 días hábiles desde la notificación de la deuda para presentar la solicitud. Yo en general recomiendo que se haga dentro de los 10 días por una cuestión de precaución y velocidad nomás. Eh, y acá dos cosas prácticas. Primero, ustedes nunca van a poder negociar con el servicio descuentos o pago en cuotas, eso lo tiene que dar Contraloría, ¿ya? No tienen los servicios públicos facultades legales para autorizar pago en cuotas o cosas así. Si lo han hecho en algún servicio, no me cabe duda que habrá pasado en algún servicio como en la práctica, es ilegal, ya está fuera de sus atribuciones y lo hicieron o porque no sabían o porque quisieron hacerlo con algún funcionario en particular. Lo otro, Contraloría no está dando condonaciones hace mucho tiempo. Los últimos dictámenes de condonaciones, oficios o prácticas yo las conocí el 2020, 2021, pero de ahí la verdad es que he visto muchos casos y no ha dado ninguna condonación, ni siquiera en casos muy graves. ¿Ya? Entonces da en general la facilidad de pago en cuotas. El problema del pago en cuotas en Contraloría es que viene con un interés del 12% a favor del fisco. Es muy alto el interés, muy alto. Entonces, lo que en la práctica recomiendo es, uno puede solicitar la condonación o pago en cuota en Contraloría para suspender el pago, pero finalmente, si te dan la condonación, o sea, el pago en cuotas, es más barato pedir un crédito de consumo al banco con un interés mucho más bajo y tú arreglarte con el banco para pagarle al banco en cuotas y pagar la deuda completa del reintegro. Eso en la práctica es más o menos lo que se ha estado haciendo para efectos de abaratar el pago en cuotas. Por supuesto, es una decisión financiera súper personal de ustedes, pero les dejo ese dato porque se está haciendo eso en la práctica en el fondo para abaratar el pago en cuotas. Ya. Bueno, algo que puede parecer obvio, pero es importante decirlo, el descuento de remuneraciones sí tiene base legal, tanto en el Estatuto Administrativo, en el Decreto Supremo número 3 que hemos visto, y también está bien asentado en la Corte Suprema, esta regla. ¿Ya? Si uno va a reclamar a la Corte,
porque te descontaron, va a ir a perder, ¿ya? La pelea que sí hay que dar es cuándo se descuenta, cuánto se descuenta y sobre qué días y con qué procedimientos. Pero el descuento en sí mismo tiene base legal y jurisprudencial, así que sobre eso no hay duda. Ya, ¿cuál es la oportunidad para reclamar? Eh, Solo tras o sea, del cobro, perdón, del reintegro, como les decía, solo tras la ratificación de la COMPIN o vencido el plazo de reclamo sin ejercerlo, del recurso de reposición ante la COMPIN, ¿ya? Eh, Esta es la regla asentada en Contraloría. La base de cálculo del cobro son los días de jornada efectivamente programada, sin sábados, domingos ni festivos que no se trabaje. Y la acción de cobro prescribe en un plazo de 5 años. La acción de cobro para el reintegro de remuneraciones, ¿ya? Eso es responsabilidad, por supuesto, del servicio que tiene que cobrar. Si a ti te rechazaron una licencia el 2019 y te la están cobrando ahora el 2026, eso ya está prescrito y uno lo puede oponer como parte del reclamo, ¿no? Eh, Acá hay dictámenes bien importantes respecto de la culpa del servicio. Si la tramitación tardía de la licencia es imputable al empleador, o sea, si por culpa del empleador te rechazaron la licencia, no procede el descuento, ¿ya? Eh, Consulta previa, antes de descontar deben consultar si pedirán la condonación del artículo 67 de la Ley de Contraloría. O sea, siempre les va a llegar un acto administrativo, una carta de cobro, que trae una tablita con las licencias médicas que les rechazaron, los montos, y después viene un desglose de la normativa, y ahí tiene que salir que ustedes tienen derecho a solicitar la condonación o pago en cuota ante Contraloría, bla, bla, bla. Eso tiene que salir en la carta de cobro. Y finalmente, el descuento se ordena por resolución notificada con los montos determinados, que es esta carta que yo les comentaba. ¿Ya? Si se incumple alguno de estos 6 puntos, uno puede ir a Contraloría a reclamar, ¿ya? Y también uno podría elegir ir a la Corte de Apelaciones, dependiendo del tipo de infracción que uno crea que se ha dado. Los bonos, ya. Eh, Acá este es un temazo, el de los bonos. Esto me ha pedido especialmente este tema y el de calificaciones, revisarlo bien, de parte de la directiva de la CONFE. Eh, Y acá el problema tiene que ver con esta regla que yo les comentaba anteriormente, que tiene Contraloría de cuándo se interpreta que una licencia está eh, válidamente otorgada. Eh, para efectos del bono hay que analizar caso a caso, ley por ley, ¿ya? Revisé mucha jurisprudencia estos días porque se me pidió revisar si es que hay algún grado de discriminación entre la asignación de bonos en el sector salud en general y el resto del sector centralizado para efectos de dar o no dar bonos cuando hay licencias médicas rechazadas. En esta indagación que hice, revisar mucha jurisprudencia y muchos casos, al final del día, Contraloría no tiene una regla diferenciada para salud o para el sector centralizado y lo revisa caso a caso, ¿ya? Y siempre tiene que ver con lo mismo, que Contraloría considera que una ausencia injustificada es cuando te rechazan una licencia médica, ¿ya? Independiente si el otorgamiento fue válido o no. Para efectos de los bonos, entonces, es una regla distinta que para efectos disciplinarios. Eh, Porque para efectos disciplinarios, el mero otorgamiento de la licencia es causal suficiente de justificación. Pero para efectos del bono, no solo vale el otorgamiento, sino que tiene que ser aprobada por la COMPIN para efectos de considerarse como ausencia justificada. Y si no hay ausencia justificada, o sea, si la COMPIN te rechazó la licencia, hay que ver caso a caso en cada ley, en cada asignación y en cada bono si es que corresponde o no corresponde, ¿ya? Por ejemplo, para efectos de la ley 19.490,
ahí Contraloría ha dicho que se pierde la cuota del bono trimestral a quienes registren ausencias injustificadas en el trimestre anterior, y una ausencia injustificada es una licencia médica rechazada. ¿Ya? Hay otros casos, por ejemplo, en que el bono de excelencia institucional, al ser un bono que se le da a la institución como colectivo, si tú tuviste licencias médicas rechazadas, igual eres parte del funcionamiento del servicio, o fuiste parte, y no hay un requisito legal de tiempo en el cual se haya considerado tu ausencia injustificada. Entonces igual te corresponde el bono, ¿ya? A pesar de tener licencia médica rechazada. Y así hay distinciones por cada tipo de asignación que hay que ir viendo cada caso, ¿ya? Hay un dictamen que encontré de este año del registro civil, que es sector centralizado, que descontó bonos porque la licencia rechazada rompió los 6 meses continuos. Y ahí aplicó la misma regla que estábamos viendo con la asignación de la ley 19.490, por ejemplo. Entonces, al final del día, depende mucho del caso a caso y de la asignación que establezca la ley de cada bono. Y acá hay un dictamen que puede ser muy útil para efectos de las calificaciones, ya que no alcanza a ser calificado por estar con licencia, conserva su calificación anterior y el derecho a percibir los beneficios asociados a la evaluación. La licencia autorizada es ausencia justificada, ¿ya? Esto porque habían casos en que, a pesar de estar con licencia autorizada, por más de 6 meses, por ejemplo, eh, de todas formas se consideraba ausencia para efectos calificatorios y no se repetía la nota del año anterior, pero este dictamen lo cambió, ¿ya? Pero eso es con licencias autorizadas. Eh, y acá, por ejemplo, los casos que yo les comentaba, eh, que dan cuenta de que hay que revisar el tema de los bonos y las asignaciones caso a caso. Pero en general la interpretación es de que la ausencia injustificada se relaciona directamente con una licencia rechazada. Acá hay excepciones, por ejemplo, la asignación ligada a metas institucionales que yo les comentaba, Contraloría la dejó pasar y se le paga igual el funcionario a pesar de tener licencia rechazada, o el bono compensatorio de esa lacuna queda excluida del reintegro a pesar de tener licencia rechazada porque no es una remuneración, ¿ya? Eso es bien importante. El descuento reintegro respecto de aquello que se considera remuneración, y en eso es bien claro el instructivo del MinSal también. Acá hay un ejemplo de un bono compensatorio que no es remuneración y que por eso no se considera dentro del reintegro de licencia rechazada. Eh, eso. Acá les puse el argumento maestro por ponerle un título rimbombante, pero mi tesis es que ni en sede disciplinaria, y acá vamos al tema de las calificaciones, ni en sede disciplinaria ni en tema de calificaciones puede haber alguna consecuencia sin abrir antes un sumario, ¿ya? O alguna investigación que acredite que el otorgamiento de la licencia tuvo algún grado de infracción legal. La regla es muy clara para efectos disciplinarios, la jurisprudencia es muy clara para efectos de los bonos y para efectos del reintegro cuando hay licencias rechazadas, pero no hay regulación legal que resuelva qué hacer cuando hay licencias rechazadas respecto del proceso de calificaciones. Sí hay jurisprudencia que habla sobre que no puede haber consecuencias cuando hay licencias para efectos calificatorios, licencias válidamente emitidas, dice la jurisprudencia, ¿ya? Y ahí, desde mi interpretación, por válidamente emitidas, tiene que asimilarse a simplemente otorgadas, como válidamente otorgadas, ¿ya? No tiene que ver con la aceptación o el rechazo de la licencia. Entonces, no puede haber una consecuencia legal si es que te rechazan la licencia para efectos calificatorios, porque, uno, nada dice la ley, y dos, tampoco nada dice la jurisprudencia de Contraloría al respecto de eso. Entonces, si un servicio público quiere o te dice, mira, en la junta calificadora nosotros vemos que tú tuviste 3 meses de licencias rechazadas, eso es ausentismo y yo te voy a pasar la cuenta por eso y te voy a rebajar en el subfactor de asistencia, por ejemplo.
¿ya? Uno, en base a la normativa de las calificaciones, que tienen que ser procesos fundados, imparciales y objetivos, y en base a la jurisprudencia que yo les dejo acá, uno puede argumentar que eso es una infracción al deber de la debida fundamentación de las calificaciones, y que eso sí es recurrible ante Contraloría. Entonces, para efectos calificatorios, yo considero que tiene que tomarse el criterio que hay respecto de las licencias rechazadas en sede disciplinaria. El mero otorgamiento es causal suficiente de justificación de la ausencia, ¿ya? No el criterio de los bonos y el reintegro, de que el rechazo de la licencia basta para considerar que hay ausencia injustificada. Entonces, nosotros acá respecto del tema de calificaciones, dado que es un tema que no está regulado legalmente, tampoco específicamente por la jurisprudencia de Contraloría, pero uno sí puede interpretar en base a lo que hay, de que se tiene que considerar el criterio de los sumarios. La Confedeprus ya hicimos una solicitud formal en el fondo al MinSal hace algunas semanas respecto de que no se considera esta regla para efectos calificatorios, la de la ausencia injustificada. ¿Ya? Acompañamos esto con la argumentación normativa y jurisprudencial pertinente. Y acá lo importante para ustedes, como dirigentes o como asociados de alguna de las bases de la CONFE, es siempre observar la precalificación, informe de desempeño o la apelación ante la Junta si es que se está considerando la licencia rechazada para estos efectos. ¿Ya? No hay que darlo por perdido en el fondo, porque creo que hay buenos argumentos legales para defender este punto. En ningún caso está claro de que la licencia rechazada pueda usarse como fundamento de la baja de calificación. Eso con las calificaciones, ¿ya? Entonces, vimos el descuento por licencia rechazada y el reintegro, vimos el tema de los bonos y asignaciones, de que en general la jurisprudencia hay que verlo caso a caso para cada asignación y cada bono, porque cada caso es un universo distinto, pero en general la regla de Contraloría con las asignaciones y bonos es asimilar licencia rechazada con ausencia injustificada, ¿ya? Salvo casos concretos de ciertos bonos y asignaciones. Y para efectos de las calificaciones, la regla es asimilarlo a la que existe en materia disciplinaria, que es que no puede haber ningún efecto por licencia rechazada, salvo que se acredite que hubo alguna infracción legal en el otorgamiento, porque acá estamos hablando del otorgamiento válido y no del rechazo. ¿Ya? Y vamos al cuarto punto importante ahora, que es el tema de la salud incompatible. El famoso artículo 151, letra A. ¿Qué dice? El jefe superior de servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, si hay salud irrecuperable, se aplica el artículo 152, que es que en el fondo te puedes retirar anticipadamente con una pensión. Porque efectivamente, si tu salud ya no es recuperable, ya no puedes seguir trabajando y el Estado, a través de la legislación, te da cierta cláusula de salida con una regulación especial para que puedas vivir sin trabajo en el fondo, en la práctica. Pero todo el tema, todo el problema acá se genera cuando la CONPIN en particular, que es el organismo que debe acreditar si tu salud es recuperable o no, declara que tu salud sí es recuperable. Acá se da todo el problema. ¿Ya? Ojo, antes de pasar a eso, no entran al cómputo para la salud incompatible las licencias maternales ni las licencias de accidentes de servicio o enfermedad profesional. Tampoco entran, no lo puse acá, pero por error mío, porque no se me fue, las licencias por cáncer y las licencias de la ley Sana, si mal no recuerdo. ¿Ya? Hay otras 2 categorías de licencias que tampoco entran. Y ahí lo puedo complementar la PPT para dejársela ahí con eso. Cosas que son importantes de tener en cuenta: la discapacidad
los certificados de discapacidad o pensión de invalidez no configuran por sí solas la causal, y es la COMPIN la que debe evaluar caso a caso, ¿ya? Para ver si es salud recuperable o no. Y respecto del fuero maternal y el fuero gremial, ambos priman, o sea, si la COMPIN, por ejemplo, declara que hay salud recuperable respecto de un dirigente que tiene fuero gremial, que lleva, como este caso, 542 días de licencia en los últimos 2 años, aun cuando se declare la salud recuperable, según Contraloría, prima el fuero por sobre la facultad que tiene el jefe de servicio de declarar la vacancia en el cargo. ¿Ya? Esto es bien importante. Lo mismo con el fuero maternal. Ahí les dejé los dictámenes para que puedan tomar. Eh, Eso. El fundamento de Contraloría para esto es decir que en el caso del fuero maternal y fuero gremial, no hay una facultad legalmente establecida para poder, para la destitución por vacancia, ¿ya? Sino que cuando la COMPIN declara que la salud es recuperable, el jefe de servicio tiene la facultad de poder declarar la vacancia, ¿ya? No la obligación. Y esa es la distinción jurídica importante para poder materializar que el fuero prima por sobre la facultad del jefe de servicio. Es un detallito jurídico, pero es relevante para este caso. Ya. El procedimiento paso a paso desde la ley de reajuste del año 2018, que es la 21050, ¿ya? Que es la que cambia en el fondo el procedimiento. Esta ley lo que hizo fue establecer un paso previo a la facultad del 151 letra A la declaración de salud incompatible, que es que la COMPIN tiene que evaluar la irrecuperabilidad, ¿ya? Eh, la COMPIN solo informa la irrecuperabilidad, sin plazo legal, pero debe resolverla en un término razonable. Eso dice la jurisprudencia de Contraloría. Si declara que la salud es irrecuperable, se procede al retiro del artículo 152. Si declara la COMPIN que la salud es recuperable, la autoridad aún puede declarar la incompatibilidad. Pero para declarar la incompatibilidad, lo que ha dicho sobre todo la jurisprudencia de la Corte Suprema es que tiene que hacerse a través de un acto fundado, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en las siguientes láminas. Y finalmente el acto de la salud incompatible pasa por control de Contraloría y recién ahí se notifica al funcionario para que se concrete en el fondo la salud incompatible y la vacancia. Ya, esto es importante, esto lo puse porque me llegó desde una de las bases de la Confedeprus una consulta de que se estaba transmitiendo la idea de que el servicio tenía 4 años hacia atrás para solicitar esto, ya la declaración de vacancia. Eso no es así. Acá la ley y la jurisprudencia es muy clara de Contraloría. Tampoco hay una suerte de reseteo cuando el funcionario vuelve de su licencia médica, eso tampoco es así. Esto se lo digo porque me llegó esta consulta de que se estaba transmitiendo esa idea. La regla es muy clara, es los 6 meses en los últimos 2 años se cuentan hacia atrás desde la fecha del requerimiento de la COMPIN, a la COMPIN, perdón. Entonces, si uno tiene un calendario, hay que contar. Si es que la declaración, el jefe de servicio en el fondo, solicita la COMPIN hoy día, 7 de agosto, la solicitud de salud para evaluar la irrecuperabilidad del cargo, hay que contar desde ahí un plazo de 2 años hacia atrás para evaluar si es que se cumplen o no los 180 días continuos o discontinuos de licencia médica. ¿Ya? Esa es la regla. Entonces, no es que el jefe de servicio pueda en 4 años más evaluar lo que pasó 4 años antes con esto. Es una regla legalmente tasada y jurisprudencialmente muy asentada de que son 2 años hacia atrás desde el requerimiento a la COMPIN que es el jefe de servicio. ¿Ya? Y luego, si es que se declara la vacancia surte efectos desde la misma fecha, desde que se solicita a la COMPIN la solicitud de irrecuperabilidad. Eso también está claro en este dictamen que se los dejo acá
que es como el dictamen madre de este procedimiento. Ya, y acá está el famoso dictamen nuevo, el D320, que cuenta las licencias médicas rechazadas y reinterpreta toda jurisprudencia en contrario. Ahora, ojo, esto cuenta desde el dictamen en adelante, ya no cuenta hacia atrás, no es retroactivo. Eh, y no, el resto ya lo he dicho respecto de este dictamen, ¿ya? No, no hay mucho más que decir. De ahí podemos conversar al respecto en las palabras. ¿Cuánto llevo? 1 hora ya. Voy a tratar de ir cerrando. Este es el último punto, así que queda poquito. ¿Qué pasa si la CONPIN dice que tu salud es recuperable? Eh, la Contraloría tiene una jurisprudencia bien asentada en la materia que dice que el informe de recuperabilidad no impide la vacancia. ¿Ya? Si la CONPIN estima que la salud es recuperable, la autoridad queda igualmente facultada para declarar la salud incompatible. Eh, y ahí hay ciertas excepciones. La invalidez en el trámite no procede de la vacancia si el funcionario presentó antes una solicitud de declaración de invalidez. Como le decía, el fuero maternal y gremial, si está vigente en el momento de la vacancia, priman los fueros. Y corresponde a la autoridad ponderar los motivos. ¿Ya? Esto es importante porque para la sede de la Corte Suprema, no basta con que la declaración de vacancia del jefe de servicio diga, mira, tuviste 180 días de licencia en los últimos 2 años, esta es la tablita con las fechas y las licencias, y en base a eso yo te declaro la salud incompatible con el cargo. No, la Corte Suprema, hay sentencias de años anteriores que establecen que la sola existencia de la licencia médica por esa extensión de tiempo no es automáticamente motivo o fundamento de la cesación del empleo, sino un antecedente que la autoridad administrativa debe ponderar en la relación con otros elementos personales y del servicio. ¿Ya? O sea que el acto administrativo tiene que ser fundado en relación al trabajo, si efectivamente la persona con salud recuperable es compatible o no con seguir haciendo el trabajo. Eso es lo que ha dicho algunas sentencias de la Corte Suprema. ¿Ya? Ahora bien, como yo les decía al inicio de esta presentación, este es un criterio distinto al que tiene Contraloría. En Contraloría también uno podría alegar el fundamento del acto administrativo, pero Contraloría está bien asentada la jurisprudencia ahí de que si uno va a reclamar eso, va a perder, en general, ¿ya? Porque establecen que es la facultad del jefe de servicio ponderar si es que aplica o no la salud incompatible. Por eso, en estos casos, los abogados y abogadas que llevamos esto, en general vamos a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema finalmente, porque ahí sí hay jurisprudencia de este tipo donde se analiza el fundamento del acto para efectos de poder revertir la salud incompatible. El problema es que en los últimos meses, la Corte Suprema, en el último año, perdón, pero sobre todo en los últimos meses, la Corte Suprema ha cambiado su criterio y lo ha endurecido harto, porque cambió la composición de la tercera sala de la Corte Suprema, que es la que revisa esto, ¿ya? Entonces ahora la tesis de mayoría es la misma que la de Contraloría, plantean que los dictámenes de Contraloría son vinculantes y que el jefe de servicio es el que tiene la potestad de declarar la salud incompatible. Pero siguen habiendo abogados, abogadas y jueces que integran la sala de la Corte Suprema que sostienen que si la salud es recuperable, no procede la vacancia. ¿Ya? Sigue habiendo una interpretación bien progresista de esto en algunos jueces y abogados integrantes de la Corte. Y que se pueden usar, seguir usando como argumento para las acciones de protección, pero que ya dependemos hoy en día de la composición de la tercera sala para ver estos temas. Acá les dejé las últimas sentencias de la Corte que confirman el rechazo en el fondo de las acciones de protección porque avalan la tesis de la vacancia, de que el servicio, más allá de que funde o no funde el acto, tiene la potestad legal para declarar la vacancia cuando hay informe de salud recuperable de la CONPIN. ¿Ya? Así que hay que construir bien estas acciones de protección si se quieren reclamar. Ya, para ir terminando.
¿Cómo se defiende hoy la vacancia? Controlar el cómputo. Pasa mucho de que los servicios de repente meten todas las licencias en un saco y no cuentan las licencias maternales, de enfermedades profesionales, de cáncer, como les decía, u otro tipo de licencias que no se cuentan para el cómputo final. También se tiene que exigir el informe previo de la COMPIN, aunque parezca obvio, pero de repente se declara la salud incompatible sin exigir este paso previo a la COMPIN, así que hay que exigirlo. Y lo más importante hoy en día, si se cumple el punto 1 y punto 2, es atacar la motivación del acto, ¿ya? Sobre todo para ir a la acción de protección ante la Corte de Apelaciones y finalmente Corte Suprema. Invocar los fueros y situaciones protegidas que conversamos, maternal, gremial, entre otros, actuar dentro de plazo, eso es de cajón en cualquier procedimiento legal, y documentar todo, ya sea con informes médicos, el informe de la COMPIN, la apelación ante el suceso, toda la información que hay que tenerla bien ordenada y para construir una buena defensa. Eso, y acá les dejé una lámina con los plazos que hay para reclamar. Está el recurso de reposición típico, 5 días hábiles, luego reclamo ante Contraloría si es que consideramos pertinente agotar esa vía. La protección son 30 días corridos y finalmente el recurso especial de invalidación que son hasta 2 años desde la notificación del acto administrativo. Pero acá para la declaración de vacancia, lo más recomendable es siempre primero la reposición para darle la oportunidad al jefe de servicio de enmendar si hubo algún error muy, muy grotesco, por ejemplo, si no se contaron las enfermedades profesionales, y si no después, recomendación ir directamente a la acción de protección. ¿Ya? Eso es lo que en la práctica se está estirando. Eso, estimadas y estimados, perdón, la demora era mucha información. Eh, No, conversemos. tranquilo, compañero. Agradecerte la claridad de la exposición, Felipe. Es un tema que es cierto que eh, cuesta un poco seguirle el hilo por las diferentes aristas que se van dando, pero para la tranquilidad de todos los que están presentes, vamos a enviar la PPT, ¿cierto? Y cualquier consulta que fuera de este foro se pueda hacer, la podemos resolver a través de la Secretaría de Jurídica, que también, ¿cierto? Nos reunimos con vuestros referentes y con Felipe también. Así que ahí los compañeros están muy atentos desde la Secretaría, tienen muy buenos referentes, así que podemos seguir trabajando en la materia y las minutas que se van a enviar también y que se han enviado las minutas a vuestros correos. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. Y ¿hay algunas preguntas que quieran establecer hacia Felipe? ¿Quedó todo claro, Felipe? ¿Quedó todo claro? No hay, no hay consulta. Decía un profe, o quedó todo claro o no se entendió nada. Con toda la universidad. Yo Compañero, ¿hay alguna pregunta legal que quieran consultar a Felipe? quiero hacer una consulta Dale, Walter. por acá aparte. Eh, muy buenos días a todos. Muy buena la presentación, me gustó, está bastante en algunos aspectos enredada, pero se fue entendiendo con respecto, fue avanzando la clase. Pero sí que una vez le ocurrió y que voy a comentarlo, que fue rechazada su licencia y a veces, bueno, los datos de la Compin a veces no están actualizados y nunca como que se llegó el mail para que la socia pudiera reclamar. Entonces, creo que el tiempo del plazo que da la Compin de los 5 días o 7 días, no me acuerdo, 5 días parece, no lo alcanzó a realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella le pareció extraño que después de ese proceso como que desaparece la licencia, como que desaparece solo la posibilidad de retomar ese reclamo, pese que ya ha pasado los días, desde la misma Compin, porque me dijo ella que eh, al llamar a la Compin para ver la posibilidad de retomar el reclamo, no había ningún rol de la licencia y como que no existía. Entonces quedó como en una nebulosa. ¿Qué pasó o qué pasará si no se alcanza
a otorgar todos los fundamentos, ya sea los informes médicos, a la COMPIN y para que no sea rechazada la licencia si ya la licencia en el plazo desaparece del sistema. Entonces mi pregunta es como, ¿para dónde va o cuál es qué es lo que pasa en ese momento? ¿O realmente la COMPIN le hace una revisión, acepta la licencia o hay otro conducto regular que hay que hacer para volver a, como decir, reclamar y otorgar esos informes? Esa es mi pregunta. Ok. De que vayamos respondiendo Ya. Hola Walter, un gusto saludarte. Es bien sui generis el caso, pero a ver, hay una regla de oro que nadie se puede saltar, ni en el sector público ni privado, que son las notificaciones. Los trámites legales entiende que se inician desde la notificación válidamente entregada a la persona afectada. Si no hay notificación y producto de eso se pasaron plazos, se borró la licencia del sistema y todo, eso es muy reclamable con recursos administrativos que existen, ¿ya? Particularmente, si es que se enteró esta persona un año después, por ejemplo, le llegó una solicitud de cobro o incluso la declaración de vacancia y nunca se enteró que la Compin porque nunca la notificó, se puede poner el recurso que yo les decía, el recurso especial de invalidación administrativa, adjuntando este hecho, acreditando que nunca se lo notificó, para poder reclamar, ¿ya? Eso te puedo comentar. Eh, no sé si con eso respondo la pregunta. Pero aún así, no, si a ella no le aparecía porque no cumplió el plazo, desapareció eso, ¿hay otra instancia que se pueda recurrir, por ejemplo, ya en ese caso a la suceso o no sé? Sí, ¿Sí? sí, sí, a la suceso siempre se puede recurrir por aquello que hace o no hace la Compin en el ejercicio de sus funciones relacionado a tu licencia. El tema Ah, es la ya. notificación, pues hay que contar bien los plazos ahí para que no se pase nada. Y ojo, porque igual los servicios públicos tienen el domicilio o los canales de notificación que ustedes le entregan, ¿ya? Entonces, si es que te cambiaste de casa o hubo un cambio de domicilio y no lo informaste al servicio, ahí sí puede pasar de que te notifiquen al domicilio anterior, y eso es responsabilidad del funcionario. Ahí no hay cómo salvarse de esa notificación, ¿ya? Claro, Para que tengan ojo con eso, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿ya? Tenemos la consulta de Miriam Gajardo. Miriam, Hola, buenos días. buen día. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo quiero hacer una consulta en particular. Yo me encuentro en un proceso de sumario por licencia médica por viaje al extranjero, con licencia médica. Ah, voy a tratar de resumir. Mi caso igual es una situación bien particular porque mi licencia proviene a propósito de una agresión sufrida por un usuario en atención clínica. Yo trabajo atendiendo usuarios. Y bueno, ahí tuve una situación donde el ISL no dio la respuesta adecuada, no dio la respuesta en los plazos, por lo cual me extendió otro psiquiatra la licencia y a conocimiento de todo el establecimiento, finalmente terminé con mi licencia el día viernes y yo viajaba el día sábado. Se me cruzó una hora el paso por la, por la Policía Internacional y se me acusa de haber viajado con licencia médica. Bueno, yo presenté un informe médico porque ahí la psiquiatra señala que mi licencia debió haber sido tipo 6. Ella después se da cuenta y me dice, yo en realidad me equivoqué, pero finalmente estoy en este proceso. Presenté todos los antecedentes, esto es desde septiembre del año pasado. A la fecha no tengo respuesta. Ya estoy en la última etapa de apelación donde yo ya presenté ahora como última instancia porque se me generaron cargos y presenté la apelación a la directora de servicio. Se me aplicó la suspensión por un mes y el 50% del sueldo. Previo a esto, mi consulta es porque todavía estoy a la espera de la respuesta de la directora de servicio hace 2 meses, o no, poco más de un mes quizá, mes y medio que presenté la última apelación y no hay respuesta.
Pero previo a esto a mí no se me realizó ningún reintegro de dinero, que es lo que mencionaba el abogado en un principio. A todos los funcionarios de mi establecimiento que están en esta misma situación ya les pidieron que se le reintegrara, medio protocolo les hicieron reintegrar el dinero de la licencia, rechazada en este caso. A mí no se me ha hecho eso, son 2 días de licencia. No se me ha descontado. Y lo otro es que yo apenas recibí la notificación de Compin que mi licencia había sido redictaminada, porque esta licencia había sido autorizada y después me la rechazan por este motivo, presento la apelación y eso fue el 20 de diciembre del 2025. Y a la fecha todavía yo me meto al sistema en FONASA y también me aparece que todavía está en Contraloría Médica y no he tenido respuesta tampoco de esa apelación en Compin. Entonces, esa es mi pregunta a propósito de los plazos que señalaba el abogado. No sé qué puedo hacer en este caso, si Compin, a propósito de este recurso de reposición, tenía un plazo para darme esta respuesta. Según ellos dicen que son 30 días. Te mando un mensajito, el mismo sistema, pero de diciembre a la fecha ya van como 7 meses, ¿no me equivoco? ¿Puedo utilizar eso a mi favor? ¿Puedo hacer algo al respecto? Esa es mi consulta. Ya. Siendo bien, bueno, gusto saludarte, Miriam. Siendo bien breve con la respuesta, los plazos, efectivamente, la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos del Estado, la 19880, establece que son 30 días para responder los recursos de reposición. Pero los plazos para el Estado no son fatales. Eso quiere decir que si el Estado se pasa de los plazos establecidos en la ley, como que al Estado no le pasa nada. Puede extenderse harto en el tiempo, y Contraloría solamente ha dicho que tiene que ser un tiempo prudente. ¿Ya? Lo mismo ha dicho la Corte de Apelación y Corte Suprema respecto de los procedimientos administrativos. Y un tiempo prudente puede ser un año. ¿Ya? Si ya pasan 2 o 3 años, uno ahí puede solicitar algo que se llama el decaimiento del proceso administrativo, porque esa misma ley establece que los procedimientos no pueden durar más de 6 meses. Pero eso ha sido súper relativizado también por la jurisprudencia de la Corte, de la Contraloría. De hecho, hace poquito la Corte Suprema de nuevo sacó una sentencia bien desfavorable en este sentido, en donde habían pasado 2 años y aún así no declaró el decaimiento. Pero bueno, en resumen, estás dentro de plazos relativamente comunes en la práctica. Lo que sí puedes hacer, Miriam, es presentar un escrito más formal ante la COMPIN diciendo que se está incumpliendo el plazo de 30 días de la ley y que en base a los principios de conclusividad del acto administrativo y celeridad, el servicio tiene que dar respuesta lo antes posible a el proceso que está en curso de la evaluación de tu apelación. ¿Ya? Lo que sí puede pasar es que, producto de una demora excesiva o más allá de los plazos legales, puedan sancionar al funcionario que está a cargo de revisar tu proceso. Le pongan una anotación de demérito o incluso le puedan abrir una investigación sumaria por pasarse del plazo legal. ¿Ya? Entonces, si quieres que se apure, reclama. Acá lo único que queda hacer es seguir reclamando para que se apuren. Hay principios legales para poder apurar eso. Respecto a la apelación, yo creo que si no te han cobrado todavía de parte del servicio es porque está la apelación vigente todavía en la COMPIN. ¿Ya? Es lo que me hace más sentido. Tengo otra duda en relación a eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he sabido de varios compañeros que están en la misma situación, que a ellos llega un oficio de, no sé, me imagino que del MinSal, de alguna parte, que le indica que tienen que descontarle la licencia rechazada. Ajá. Y mediante esa misma resolución, ellos mismos le piden a los funcionarios que apelen paralelamente. Entonces, Uh-huh. mi duda, o yo he pensado este tiempo, digo, a lo mejor como mi sumario todavía no está finalizado, es que la COMPIN no da respuesta, porque entiendo que son dos procesos distintos, Son pero no sé distintos, si ahora ¿no? con todo esto como está en línea, no sé si tendrá que ver.
No. Porque hay funcionarios que igual están apelando aún, igual ya les realizaron el descuento. Entonces, yo también en un momento pensé que podía hacer eso, que como la apelación estaba vigente, pero no. De hecho, la compañera, mi encargada de personal me señaló me confirmó que no era así. Ya. Pero en este caso tendría que esperar nomás. O sea, si no se me ha aplicado el Espera, descuento, pudiese aplicarse en un futuro. sí, o sea, depende de la respuesta de la Compin a tu apelación. Si quieres Ya. apurar esa respuesta, reclama que se pasó el plazo, de que tienen que responder dentro de plazo, que eso no ha pasado, pero reclama porque en la práctica esto es un funcionario con 100 carpetas de apelaciones y la tuya debe estar ahí entre medio y en la medida que uno va reclamando, ellos también van cambiando el orden de prioridad de las revisiones. Ok, Gracias, Eso. Miriam, y ya. gracias, Felipe. Nos quedan tres palabras que son de Nicolás Avendaño. Nico, Nicolás a la una, Nicolás a Al las dos. agua. Tuviste mucho- Nicolás, vamos. Hola Francisco, hola Felipe, hola Sandra, ¿cómo están? Un gusto. Primero agradecer la presentación. Voy a abrir la cámara porque se me cae el internet. Vamos a ver qué resulta. Bueno, partir con que la situación es preocupante, sin duda. Pareciera ser de que esto va en escalada. Hay ciertos vacíos que de cierta manera todavía protegen al funcionario, pero que hoy día, desde el análisis político, sindical y ciudadano, no estamos muy bien posicionados. Entonces la defensa ahí muchas veces de estas materias en contexto parlamentario sobre todo es complejo. La Confedepru, como ustedes bien saben, hemos tratado de hacer el lobby para tratar de resguardar también y diferenciar cuando es mal uso, cuando es viaje al extranjero, cuando es buen uso, etcétera, y los porcentajes que también eso implica, que en los general del 5% de las personas que hacían mal uso de licencia médica. Entonces, eso quería instalar, más o menos para también abrir el debate. Creo que es importante que aprovechemos los presentes de ocupar este espacio a Felipe y hacer las consultas que correspondan. La primera consulta es en relación a un tema técnico que mencionaste que no me quedó muy claro en relación a la Contraloría, en que consideraba, disculpa los términos que voy a usar, pero ahí tú me aclararás, en relación a cuándo consideraba para efectos legales la licencia rechazada, a sumario, y si la consideraba para descuento. Luego, si nos pudiera reforzar un poco el tema de la 19.490 y qué refuerzo u opción de apelación pudiera tener la gente que va a estar sujeta a este descuento. Me imagino yo que si hay un recurso ahí de jurídico en relación al tema, me imagino que habrá un pago reactivo, pero me imagino que también habrán etapas que hoy día desconocemos, entendiendo que este dictamen de la licencia rechazada como bien justificado el contexto laboral en una materia nueva. Tercero, me interesa también si pudieras aperturarnos un poco la discusión en materia del rol del comité local y central en todo esto de la aplicación del artículo 151, diferenciando un poco ahí la función y la responsabilidad que tiene el comité, porque acá en Ñuble en particular nos ha pasado, y de hecho tenemos reunión en la tarde respecto a la materia, en relación a cómo se aplican los distintos comités locales, el criterio de parte de las personas que componen los distintos espacios. Porque efectivamente pues, la autoridad muchas veces descansa en el comité, se lava las manos y el comité puede, desde una lógica de doble objetivo, conservar cierto la prevención, rehabilitación, promoción, reintegro laboral del funcionario, pero por otra parte también perseguir de manera, no sé si arbitraria, pero sí sesgada, los casos que la autoridad misma hoy día está tercerizando en los comités, que obviamente entendemos que es un espacio intermedio de protección del mismo, pero que muchas veces está hoy día siendo operativizado o instrumentalizado. Eso, y lo último tiene relación con poder conocer
en el último comité central de acá del Servicio de Salud Ñuble, un subdirector, dos subdirectores en realidad, preguntaron respecto a al plazo legal que tenía la resolución de incompatibilidad, o que eventualmente permitiera la incompatibilidad del cargo emanada de la COMPIN, y que en este caso le llega al Servicio de Salud Ñuble, ¿cierto? Y el servicio dice, ¿saben qué? La voy a aplicar de inmediato y voy a generar vacancia. Y otro hospital dice, ¿saben qué? No, voy a esperar primero porque Felipe Larena, ¿cierto? Volvió a trabajar, dijo que no se iba a enfermar más. O sea, a ese nivel se está dando la discusión y dicen, ¿saben qué? Le vamos a dar una posibilidad de que no emita licencia médica. Discusión que, insisto, la trato de aperturar porque a ese nivel está dándose, al menos acá en los distintos establecimientos, de cuestionar el origen, como bien ustedes saben. Entonces, ahí es lo que entendíamos, según lo que tú nos señalas, que ya con el solo hecho de los 6 meses en 2 años ya la autoridad pudiera considerar vacancia. Bueno, acá se están sustentando más bien en la respuesta de la COMPIN en esa materia. Esas 4 preguntas quería hacer consulta. Gracias. Voy a apagar cámara para escuchar. Ya, buena Nicolás, un gusto. Son varias preguntas, voy a tratar de ser breve y conciso en cada una de ellas, ¿ya? Voy a juntar las preguntas 3 y 4, creo que tienen que ver más o menos con lo mismo. A ver, lo primero sobre el tema de lo que explicaba, que yo creo que es el corazón del problema y que ahí estamos viendo con la directiva de la Confedeprus si es que lo peleamos en Contraloría para solicitar alguna reconsideración o no. Este tema de cuándo se entiende que hay ausencia injustificada, ¿ya? Para efectos de los descuentos remuneratorios y para efectos de buena parte de las asignaciones y bonos que establecen varias leyes, la Contraloría ha entendido que la ausencia injustificada se da cuando se rechaza la licencia. O sea, si tú tienes un rechazo de licencia médica por la COMPIN, hay ausencia injustificada. Pero la misma Contraloría dice que aun cuando haya licencia rechazada, igual se entiende que se entiende justificada tu ausencia para efectos disciplinarios, para efectos de los sumarios administrativos. O sea que si tú faltaste 5 días consecutivos por efectos de una licencia rechazada, no te van a destituir por los días destituidos, o sea, por los días que faltaste, porque, según la misma Contraloría, dado que te otorgaron válidamente la licencia, independiente si se aceptó o rechazó después, es una causal suficiente de justificación de tu ausencia. Yo sé que esto es enredado y es medio confuso porque son 2 criterios totalmente diferentes Chocan. de la misma Contraloría. Sí, pues chocan. Y eso es lo que nosotros decimos que es incoherente y debería aplicarse para nosotros, todos los que estamos acá, yo creo, el hecho de que si tú no cometiste fraude, si no cometiste ningún delito y de buena fe te dieron la licencia, tú solicitaste licencia y te la dieron, debería aplicarse el criterio que se usa para los sumarios, que es que la licencia válidamente otorgada basta para justificar tu ausencia. Y eso debería traducirse en que igual te pagan el bono trimestral, de que no hay consecuencias en las calificaciones, por ejemplo, ¿ya? Esa es la interpretación, a mi juicio, correcta y más favorable también a los funcionarios y dirigentes del sector público. Pero son interpretaciones, es una ambivalencia de Contraloría que la volvió a ratificar ahora con el dictamen 320 de junio de este año, ¿ya? Eso sobre la primera pregunta. Sobre la segunda, la asignación de la ley 19.490 y vías de acción de reclamo. Esa ley, así como otras asignaciones, es súper clara en decir que con una ausencia injustificada de más de un día no se te puede pagar la asignación, ¿ya? Si uno quiere pelear eso, nosotros tendríamos que ir a pelear a la Contraloría o a la Corte de Apelaciones la interpretación que estábamos hablando recién, de que uno no puede entender como ausencia injustificada el que te hayan otorgado válidamente la licencia aun cuando te la hayan rechazado.
porque ese es el corazón del problema acá de la interpretación de los bonos, ¿ya? De que la interpretación de Contraloría aquí es de que el rechazo es causal de injustificada de ausencia. Y lo que nosotros tenemos que ir peleando es de que el otorgamiento válido de la licencia, independiente si es aceptada o rechazada, es causal suficiente de justificación de la ausencia. Eso. Estoy siendo muy majadero con esto porque es como el corazón del problema que tenemos con Contraloría. Y lo último, respecto de lo que están haciendo los servicios ya en el ámbito administrativo. Esto es harina de otro costal, ¿ya? Una cosa son las normativas legales, las jurisprudenciales, y cosa distinta es lo que haga la administración en la práctica, ¿ya? Acá sí hay espacio para poder negociar, conversar, dependiendo de los servicios, obviamente, porque hay servicios que tienen más disposición al diálogo que otros. Pero si los comités de ausentismo están revisando esto y ustedes como confederación, federación o asociaciones de base están metidos en esos comités, tienen participación, ustedes pueden utilizar todos los argumentos que nosotros hemos dado en esta presentación para pelear de que no se consideren ciertos días de licencia como enfermedades profesionales, maternales, cáncer, de plantear de que aun cuando hay, que esta es la tesis de la Corte Suprema, la más favorable, la que yo les ponía en la presentación, de que aun cuando la COMPIN declare que la salud es recuperable, el jefe de servicio tiene la facultad de aplicar la salud incompatible, pero no la obligación, ¿ya? Legalmente hablando. Entonces, esa facultad, ahí uno puede pelearla como dirigente en el fondo, decir, oye, pero acá, ya, perfecto, la COMPIN la declaró recuperable, eso quiere decir que esta persona puede mejorarse y eso quiere decir que puede volver a trabajar. Y eso quiere decir que su salud sí es compatible con el cargo por todos estos argumentos y motivos. Eso hay que pelearlo, ¿ya? Y eso me parece que hay buenos argumentos para ir peleando caso a caso, ahí depende. Pues si hay una persona que lleva, no sé, 600 días con licencia y en verdad, por temas musculoesqueléticos, no puede estar sentado siquiera para trabajo en el computador, me imagino que es más complejo defenderlo. Se le podrá cambiar de función o cosas de ese tipo, pero yo creo que hay que pelearlo, ¿ya? En sede administrativa, en los comités de ausentismo, si ustedes tienen la posibilidad de esto, de conversarlo, usen estos argumentos legales para poder frenar las declaraciones de salud incompatible. Pero finalmente va a depender del jefe de servicio, ¿ya? Eso, creo que ahí respondí las preguntas. Gracias, Felipe. Fede Cruz, Hermina Francisco, Martín. Sí, Francisco, permíteme Nico. que para terminar la intervención, sí, me queda la duda y te agradeceré si puedes vincularlo con, porque sabemos que el mismo país, ¿cierto? Pero obviamente hoy día se está tratando de regular como hacia abajo con el CIL y todo lo que se viene. Entonces preguntarte cómo se relaciona este tema de los descuentos remuneracionales con el sector privado y si es que ahí ya está sancionado o también hay ventanas en esa materia, porque pareciera ser que los parlamentos de turno quieren apuntar en esa dirección. Y segundo, preguntarte, que esto quizás debería saberlo yo, pero ¿cuál es el cuerpo superior que hoy día le permite, espacio que como bien tú dices parece que tenemos que cuidar, su existencia y sus facultades? Eso, y ahí termino, Francisco, gracias a ambos. La última pregunta se cortó un poquito. ¿Cuál es el cuerpo superior que permite qué cosa? La creación y entender facultades de los comités centrales y locales. Son instrucciones MinSal. Ah, perfecto. Eso, ya, a ver, primero sobre la pregunta de la relación del sector público con el privado, yo desconozco, como yo trabajo solamente en el sector público, no he hecho un seguimiento de cómo esto está operando en el sector privado. Entonces sería irresponsable de mi parte darte una opinión sobre eso. Sí sé que se ha centrado toda la opinión pública, lo que ha hecho Contraloría, lo que ha hecho Hacienda, se ha centrado en el sector público porque está como de moda observar y criticar y juzgar duramente al funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? En desmedro del privado. Pero desconozco cómo, no conozco al menos
regulación así de específica para el sector privado que haya salido últimamente con esto. Y sobre las facultades que tienen estas mesas de ausentismo, la norma superior. A ver, yo entiendo que las mesas de ausentismo son una instrucción de Hacienda, que en base a eso se levantó. Eso obviamente tiene relación con instrucciones que luego da el Ministerio de Salud a todos sus servicios, y la facultad legal para poder parar estas mesas y gestionar el problema de la vacancia de ausentismo es, yo diría que el artículo segundo y tercero de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que es la que le otorga a los jefes, que es una ley orgánica constitucional, que es la que le otorga a los jefes de servicio la facultad de administrar el servicio, ¿ya? Y en base a eso, esa es la fuente legal de buena parte de sus facultades normativas para hacer y deshacer en los servicios públicos. Eso, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias a ambos. Saludos. Bruce Herminda Martín, y finalizamos con APRO Dirección de Servicios Salud Ñuble. Ceci. Hola, hola, muy buenos días a todos, gracias por el espacio, voy a intentar ser lo más breve posible, en base a que todos nos quedamos con la misma duda. Eh, a ver, un dirigente con 180 días por el hecho de su fuero, ¿es suficiente como para protegerlo frente a cualquier eventual acción de destitución o de aplicación del artículo 150? Solo esa pregunta. Muchas gracias. 151. Sí, un gusto, estimada. Sí, según la jurisprudencia que les ponía ahí en la presentación, tanto el fuero maternal como el fuero gremial, si es que la COMPIN, en la última fase de esto, cuando la COMPIN declara que la salud es recuperable y el jefe de servicio tiene que tomar una decisión, Contraloría ha dicho que debe primar el fuero gremial o el fuero maternal antes que la vacancia. Súper. Muchas gracias, Felipe. Finalizamos con APRUS Dirección, Servicios de Salud Ñuble. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Pancho, ¿cómo estáis? Hola a todos, Bien, hola bien. Felipe. Bueno, sumarme a las gracias por la presentación, y pedir disculpas porque tenemos una oficina acá que el internet es medio malo y no hemos caído como 2 veces. Entonces a lo mejor lo que vamos a preguntar, tú ya lo dijiste, pero tenemos la duda. Actualmente en el servicio de salud de Ñuble, cuando un funcionario tiene una licencia rechazada, y Compin ratifica el rechazo, no solamente está teniendo que reintegrar el dinero del tiempo trabajado, sino que está teniendo que reintegrar el dinero total del bono, tanto la asignación, entre comillas, del Pórtate Bien, de lo que es la asistencia, como también la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, llamada ADECO en términos coloquiales. Eh, Nosotros sabemos que hay una jurisprudencia de Contraloría respecto a la asignación de desarrollo y estímulo colectivo que hace alusión a que el descuento tiene que ser proporcional a los días rechazados. No obstante eso, MinSal en sus instrucciones ha enviado que se haga el descuento total del bono. ¿Ya? Entonces, esa es una problemática que al menos acá en Ñuble se está aplicando ya durante al menos todo el 2026 y parte del 2025 la solicitud de reintegro total de ambos bonos. Entendemos un poco desde lo que tú dijiste, lo que tenía que ver con, con una parte de los bonos, pero consideramos aún más grave el de asignación colectiva. Entonces, la idea es poder mencionarlo acá, que está ocurriendo, y si ustedes también desde Confedeprus y desde la función que tú realizas, lo pudieran considerar, porque hay un instructivo de MinSal que está pasando, al menos aquí en Ñuble, que se está aplicando por sobre una jurisprudencia de Contraloría. Entonces, te hago la pregunta si eso es así, si lo han visualizado, y si nos podría explicar por qué no debiera aplicar en este caso. ¿Ya? Si ya lo dijiste, pido disculpas, pero la conexión es media mala y por eso nos caímos, ¿ya? Pero no nos queremos quedar con la duda. Muchas gracias y que estén súper bien. Chao. Vale. Un gusto también, buena pregunta. A ver, efectivamente cuando la COMPIN rechaza la licencia,
y se entiende que la licencia rechazada, como les comentaba en la presentación en la parte de los bonos, hay que ir viendo, o sea, de las asignaciones y bonos, hay que ir viendo ley por ley. En buena parte de las leyes que analicé, y que están de hecho en el instructivo del MinSal, la jurisprudencia de Contraloría ha establecido que el rechazo de la licencia se debe entender como ausencia injustificada para efecto del pago de las asignaciones. Entonces, por ejemplo, la 19490, al estar injustificada la licencia porque se rechazó, tiene que también entrar en el paquete de remuneraciones a reintegrar. ¿Ya? Eso está claro en la jurisprudencia. ¿Podemos pelearlo en base a la interpretación que hemos conversado en esta presentación? Yo creo que sí, podríamos empezar a pelearlo, pero hasta ahora está sentada la jurisprudencia de Contraloría en esa dimensión. Luego hay que revisar caso a caso. Yo les comentaba que hay, por ejemplo, el bono compensatorio a la cuna no es remuneración, entonces no entra como parte del reintegro de las licencias rechazadas. Ese es un caso, por ejemplo, en que no hay que devolver. Otro caso es el bono de excelencia institucional. Esa asignación, como Contraloría ha dicho que esto depende de que tú seas simplemente funcionario y estés siendo funcionario al día del pago de la asignación, tampoco hay un análisis relacionado ahí a la licencia rechazada, así que también, aun cuando tenga licencia rechazada, se te debe pagar esa asignación, o dicho de otra forma, no tienes que reintegrarla como parte del paquete de reintegro. Y ese mismo análisis hay que hacer con la asignación de estímulo de desempeño colectivo. Yo también leí, de hecho ayer terminando a afinar esta presentación, leí ese dictamen que dices tú del pago proporcional del desempeño colectivo. Si mal no recuerdo, eso era en otro servicio, pero no era de salud. ¿Ya? Y acá sí me cabe la duda porque leyendo el instructivo se hace remisión para efectos del pago del desempeño colectivo a otra norma, que sí es de salud, en donde sí se asimila la licencia rechazada como injustificada. Creo que para efectos de salud sí se hace una distinción en base a otra norma especial de salud que hace este juego que tiene Contraloría de ligar la licencia rechazada con la ausencia injustificada. De todas formas, yo creo que este punto del desempeño colectivo hay que meterle una lupa más grande, hay que revisarlo bien y ver ahí si es que interponemos alguna acción para solicitar, o sea, reclamar derechamente que tiene que ser pago proporcional, como dice la jurisprudencia, o si está bien que te cobren esa asignación dentro del paquete. Sí, perdón que contrapregunte, porque un poco lo que ha estado ocurriendo acá es que dependiendo de la fecha de la licencia, hay algunos funcionarios que pueden estar 15 días con una licencia o 10 días y le agarra 2 trimestres distintos. Entonces pierden finalmente 2 bonos colectivos completos por licencias rechazadas de muy pocos días. Entonces, te agradezco la consideración de ponerle la lupa, porque, mira, nosotros acá tenemos una socia que nos ha presionado harto con el tema, nos ha traído el dictamen, que no es de salud, tal como tú dices, es de, si no me equivoco, es de un servicio, no recuerdo si era como el SAC o como de esa área, eh, y nos ha estado, y ella trabaja en auditoría del servicio, entonces nos ha presionado mucho con el tema, así que sería bien positivo si pudiera en algún minuto salir la respuesta a esta lupa para poder ver cómo enfrentarlo, porque acá al menos hay gente que por un par de días está perdiendo el bono colectivo, incluso de 2 trimestres, porque se está aplicando completo, ¿ya? Entonces al final, eh, de repente ya es hasta excesivo que por un par de días perdáis todo lo que ha sido un montón eh, de trabajo colectivo que se hace en varios meses. Así que se agradece, Felipe. Muchas gracias, Pancho, también. Saludos a todos, que estén súper bien. Súper. Vale, Bueno, gracias Felipe. Solamente le vamos a agradecer la buena disposición y la claridad de Felipe de su exposición. Y le vamos a dar el paso a nuestra presidenta, Sandra Olivares, para que nos pueda comentar las acciones que estamos haciendo como Confedeplus. Solamente que previo a eso, informarles que la semana pasada, en la reunión de la Secretaría de Jurídica, vimos el funcionamiento de los comités de ausentismo a nivel local y central.
Entonces, como dice Felipe, hay una mesa central de ausentismo que tiene que estar relacionada con la mesa del sector público y con Hacienda, y ahí revisamos, ¿cierto?, las instrucciones que el mismo Servicio Civil ha emanado para que funcionen los diferentes comités de ausentismo local. Así que ahí fue enviado por correo todo ese material para que puedan pedírselo a los referentes de jurídica de vuestras federaciones, pero ahí está cómo debiese ser, tanto el funcionamiento de los comités con la mirada, ¿cierto?, de varios ámbitos y también incluyendo la mirada legal, que ahí está un poco también lo que ha establecido el Felipe. Así que los invito a que a través de sus referentes de jurídica puedan solicitar la información para que vean cómo deben funcionar los comités de ausentismo, tanto local como central. Así que solo eso, Sandra, perdona que haya hecho la intervención, pero creo que es necesario que pudiesen tener la claridad del tema que puso ahí el Nicolás. Felipe, muchas gracias y ahora le damos el paso a nuestra presidenta, Sandra Olivares. Presidenta. Hola compañeros y compañeras. Sí, primero agradecer la presencia de todos los que se pudieron conectar. Vimos también que habían algunos socios de algunas bases que se pudieron conectar. Decirles también que nos hubiese gustado, ¿no es cierto?, tener una mayor masividad en este espacio, porque son problemáticas que vivimos todos los días, ¿no es cierto?, en los establecimientos particularmente. Y comentarles que esto no es una charla, ¿no es cierto?, de ausentismo y de licencias médicas. Esta es una charla al final de los derechos laborales de las y los trabajadores, de la estabilidad laboral que tenemos que tener, ¿no es cierto?, y también del modelo de gestión que se quiere instalar hoy día en el Estado. Por tanto, abarca mucho más, ¿no es cierto?, que solamente estos instructivos de ausentismo. Y hemos visto en los últimos tiempos cómo esta cuestión, ¿no es cierto?, del ausentismo se ha enfocado mucho y se ha reducido al tema punitivo. Y eso nosotros lo hemos representado en todos los espacios que estamos hoy día participando. Porque no podemos, ¿no es cierto?, solamente echarle la culpa a las y los trabajadores. Aquí se está invisibilizando lo que son las condiciones laborales, ¿no es cierto?, que los trabajadores al final se enferman producto también de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La sospecha permanente, como decía el abogado, ¿no es cierto?, el control, se aumentan las sanciones, pero las causas de las enfermedades hoy día se encuentran invisibilizadas. Así que creo que nuestro sector en particular, ¿no es cierto?, tenemos que problematizar mucho más esto porque tenemos sobrecarga laboral, tenemos violencia, hay un desgaste emocional importante, hay una precarización del empleo. Muchas de las licencias que hoy día existen son producto de las denuncias por acoso laboral o sexual, incluso sexual, ¿no es cierto? Existe la idea de que incluso podamos suspender una ley que ya está vigente. Creo que esas cuestiones tienen que ser de permanente importancia, ¿no es cierto?, y debate interno de reflexión en nuestra organización. Del año pasado, tal como lo decía el abogado, venimos viviendo el tema de los informes de las Contralorías, ¿no es cierto?, este instructivo del cual estábamos hablando de las licencias rechazadas y reducidas, que nosotros vamos a seguir insistiendo ahí. Ayer tuvimos una reunión en relaciones laborales, entregamos nuestra posición al respecto y esperamos que ahí, ¿no es cierto?, de alguna manera lo vayamos solucionando. Creo que ahí hay un campo, ¿no es cierto?, todavía de acción que podemos mejorar. Estamos instalando el tema del ausentismo en los espacios de debate, compañeras y compañeros, porque nosotros somos partícipes de la mesa del sector público, queremos levantar ahí una propuesta mucho más integral respecto del ausentismo, que nos parece que va a ser necesario, más ahora, ¿no es cierto?, cuando nos dicen que prácticamente las demandas que podemos instalar en el servicio, en la mesa del sector público, incluso casi que no tengan ningún costo. Pero la lógica de nosotros tenemos que revertir un poco esta lógica de que sea solo punitivo, ¿no es cierto?, y buscar efectivamente el origen de lo que era el ausentismo inicialmente, que es la prevención y la protección de la salud de nuestros compañeros y compañeras. Lo de las listas de espera de funcionarios, ¿no es cierto?, también es un tema que hemos problematizado. Hoy día el anuncio que nos está haciendo el Ministerio de Salud es que ellos van a actualizar el instructivo de ausentismo laboral. Nosotros teníamos una norma hace muchos años atrás que ha ido teniendo
algunas modificaciones. Hoy día el Ministerio de Salud está trabajando en un documento que nos va a presentar a las organizaciones sindicales nacionales. Primero, ¿no es cierto?, que esperamos nosotros que efectivamente sea para una revisión, y aquí hay que poner el foco en lo que yo recién les decía, ¿no es cierto?, que es la prevención y la promoción de la salud. Lo de la mesa del sector público lo voy a insistir porque tenemos que buscar ahí una solución y ojalá, ¿no es cierto?, poder ingresar ahí un articulado que tenga una solución mucho más integral. El llamado que le hacemos a los dirigentes es que nosotros el 19 de agosto tenemos una asamblea para hablar de la mesa del sector público y levantar nuestras demandas ahí, y esperamos, ¿no es cierto?, que parte de lo que hoy día conversamos sea de un insumo también para las asambleas locales que ustedes puedan ir teniendo. Así que solo para finalizar, nuestro debate sigue siendo, ¿no es cierto?, la defensa del empleo público, la defensa de proteger los derechos de las y los trabajadores. Y ahí, dentro de toda la charla que se dio, ¿no es cierto?, hemos visto muchos de los temas que desde las organizaciones sindicales al final hemos ido instalando o a través de una ley o a través del ministerio o a través de indicaciones, y por tanto este ha sido una preocupación permanente de las organizaciones sindicales. Sin decir, y debo nomás agregar también, ¿no es cierto?, que esto tiene que llevar una responsabilidad personal en el uso del derecho de la licencia médica. Así que, compañeros, en eso estamos. Ese es más o menos el mensaje que les podemos entregar, y esperamos poder tener un debate amplio también en poder reconocer, ¿no es cierto?, esta demanda, poder instalarla en la mesa del sector público, porque además es un tema súper transversal del sector. Así que muchas gracias, compañero, por la asistencia y poder, ¿no es cierto?, hacer esta reflexión colectiva. Gracias, Pancho. No, Presidenta, gracias por sus palabras. Bueno, queremos darle las gracias a todas y todos que pudieron participar, recordando que también esta era un foro, ¿cierto?, para tanto dirigentes y dirigentes como socios y socias, así que vimos ahí también socias que participaron, así que la idea es que puedan replicar, como dice nuestra presidenta, la asistencia de vuestros compañeros dirigentes, y también en estos temas que son tan importantes y que afectan, como vimos, ¿cierto?, a nuestros socios y socias. Eh, Agradecer a todos ustedes, agradecer a Felipe, y como es de rigor, que por interno me lo están pidiendo, vamos a mandar la PPT, vamos a mandar el dictamen, eh, vamos a ver si podemos subir, ¿cierto?, la grabación de este foro, que también nos están pidiendo por interno, si podemos compartir la grabación, porque hubo algunas partes donde hubo mala señal,